Hola, ¿qué tal? El día de hoy veremos ejercicios de relaciones de orden parcial. Vamos a hacer también el diagrama de Haas. Vamos a encontrar el elemento mínimo y máximo de ese diagrama, las cotas superiores e inferiores de algún subconjunto, los elementos maximales y minimales de otro subconjunto, eh, la mínima cota superior y la máxima cota inferior. Para ello veamos algunas definiciones. Sea A un conjunto parcialmente ordenado, decimos que A es un elemento máximo de A si y solo si que para todo X tal que X pertenece a A, entonces X es anterior a A. Esto significa que A es el elemento máximo si es posterior o igual que X, y X son todos los elementos de A. Entonces el que está por encima de todos. Y el elemento mínimo es el que está por debajo de todos, el mínimo. Los elementos maximales se habla aquí normalmente en plural, son todos los elementos. Dice la definición que no existe un elemento tal que X pertenece a tal que A es estrictamente anterior a X. Esto significa que el elemento maximal no hay otro elemento, aquí dice no existe otro elemento que esté superior a elemento A. El elemento minimal dice que no hay otro elemento menor que A o un elemento que antecede a A. Entonces no hay otro elemento por debajo. La cota superior, para ello nos tienen que dar un elemento, un subconjunto B que está incluido en A. Nos dice que la cota superior son todos los elementos mayores que B, y B es un subconjunto del conjunto B. La cota inferior, A es cota inferior si antecede o es igual al elemento B y B pertenece al conjunto B. Son todos los anteriores a B o igual. Entonces, la mínima cota superior. Si nosotros encontramos la cota superior, entonces de esa cota superior, ¿cuál es el elemento mínimo? Y la máxima cota inferior, si encontramos la cota inferior, ¿cuál es el elemento máximo de esa cota inferior? Básicamente así. Veamos este ejercicio. Nos pide crear el diagrama de Haas de los divisores de 48, y este es el símbolo que se utiliza para la divisibilidad. 2. ¿Cuál es el elemento máximo del diagrama? El elemento mínimo, los elementos maximales, el elemento minimal, la cota superior de estos dos elementos 4 y 12, la cota inferior de 4 y 12, la mínima cota superior de 4 y 12, la máxima cota inferior de 4 y 12. Entonces resolvamos. Primeramente nos pide el diagrama de Haas, lo descomponemos en sus factores y estos son todos los factores de 48, todos los números divisibles de 48. Ahora, para hacer el diagrama de Haas se recomienda separarlo por niveles e ir dibujando poco a poco el diagrama. Siempre en este caso en divisibilidad empezaremos con el 1, que el 1 es la base, divide a todos, es el que está por debajo de todos. Entonces colocamos aquí un vértice y le colocamos un número 1. Ahora solo los factores individuales y no repetitivos son el 2 y el 3. No hay más factores, el 2 y el 3. Ahora colocamos las aristas. El 2 es divisible con el 1. 2 se puede dividir con el 1 y el 3 también. Ahora la multiplicación de dos factores primos son el 4 y el 6. 2 por 2, 4, y 3 por 2, 6. Entonces colocamos esos dos factores, el 4 y el 6, y ahora veamos dónde colocamos una arista. El 4 se puede dividir con el 2, nos da exacto. El 6 se lo puede dividir entre 3, nos da un número exacto. El 4 no lo puedo dividir entre 3, no es divisible, pero el 6 con el 2 se puede.
Ahora la multiplicación de tres factores primos son el 8 y el 12. 2 por 2 por 2, 8. Y 2 por 2 por 3 es 12. Entonces esos dos vértices colocamos el 8 y el 12 y veamos dónde colocamos las aristas. El 8 lo puedo dividir con el 4 y el 12 lo puedo dividir con el 6. El 8 no hay una división exacta con el 6, pero el 12 con el 4 sí. El 12 con el 4 sí. Ahora, la multiplicación de 4 factores, 2 por 2 por 2 por 2, 4, y 2 por 2 por 2 por 3, 24. Entonces colocamos el 16 y el 24. El 16 lo puedo dividir con el 8 y el 24 con el 12. También el 24 con el 8, pero no el 16 con el 12, no me da una división exacta. Y finalmente la multiplicación de los 5 factores primos, que da 48, que es la parte superior a todos, y el 48 lo puedo dividir entre 24 y entre el 16. Entonces, este es el diagrama de Haas. La pregunta número 2. ¿Cuál es el elemento máximo de todo este diagrama? Es el 48. ¿Cuál es el elemento mínimo? Como se ve en la figura, es el 1. ¿Cuáles son los elementos maximales? El elemento maximal me dice que no hay otro por encima, entonces el único es 48. Y los elementos minimales, que no existe otro elemento por debajo de, en este caso, del 1. Es el único elemento. Por casualidad dio el mismo que el elemento mínimo. Ahora, ¿cuál es la cota superior de 4 y 12? 4 y 12, habíamos dicho que todos son los superiores o igual que el subconjunto dado. Entonces, en este caso, los superiores a estos dos elementos es el 24 y 48. Y el 12 se toma en cuenta porque el 12 es mayor a todo el subconjunto, es mayor o igual. Entonces se toma el 12, 24 y 48. Según la definición, decían que eran todos los superiores y el elemento máximo de su conjunto B, en este caso 12, 24 y 48. Ahora, ¿cuál es la cota inferior entre 4 y 12? Todos los inferiores, 1 y 2. El 4 también se lo toma en cuenta, no el 6, porque el 6 no lo puedo comparar con el 12 ni el 3 con el 4. Entonces solamente 1, 2 y 4. ¿Cuál es la mínima cota superior? Una vez encontrada la cota superior, que habíamos dicho que es 12, 4 y 48, ¿cuál es el mínimo de estos tres? Es el 12. ¿Cuál es la máxima cota inferior? El inferior es 1, 4 y 8, el máximo es 4. Veamos otro ejemplo. Sea el conjunto parcialmente ordenado A, cuyo diagrama de Haas, y en este caso nos dan el diagrama, nos piden cuál es el elemento máximo. En este caso el elemento máximo, como se ve aquí en la figura, es H. ¿Cuál es el elemento mínimo? Menor a todos, no hay un único elemento mínimo, entonces no existe. ¿Cuáles son los elementos maximales? Que no hay otro elemento por encima, el único es el H. ¿Cuáles son los elementos minimales? Que por debajo del A no hay otro, por debajo del B no hay otro. Entonces, por lo tanto, aquí hay dos elementos minimales, el A y el B. ¿Cuál es la cota superior de B? Del conjunto B, de los elementos A y B. A y B, la cota superior, todo lo que están por encima, comenzando C, D, E, F, G y H. Ahora, ¿cuál es la mínima cota superior? De esta cota superior, ¿cuál es el mínimo? Es el C. Sigamos. Ahora, ¿cuál es la cota inferior de B? De los elementos A y B. En este caso, de estos dos elementos no tiene una cota inferior. ¿Cuál es la máxima cota inferior? Peor todavía, si no tiene cota inferior, tampoco va a tener la máxima. ¿Cuál es la cota superior del conjunto C de los elementos C, D y E? De estos tres elementos, los superiores son F, G y H. No se toma en cuenta ni el D ni el E porque no son comparables. Entonces, son esos tres elementos F, G y H. Ahora, ¿cuál es la mínima cota superior? De esta encontrada, ¿cuál es el mínimo? No hay un mínimo. C y G, ninguno de los dos es mínimo, entonces no tiene. Ahora, ¿cuál es la cota inferior del conjunto C?
sería A y B. También se toma en cuenta el C, porque dice que es inferior o igual. Entonces este C es un elemento mínimo del subconjunto dado, entonces se lo toma en cuenta A, B y C. Entonces ahora, ¿cuál es la máxima cota inferior? Si esta es la cota inferior, A, B, C, el máximo es C. Entonces muchas gracias por su atención.